Buen día, hermanos. Vamos a continuar hoy con el estudio del Evangelio de Mateo y vamos hoy a hablar del capítulo 8, de versículos 5 al 13, donde se narra que Jesús sana al siervo de un centurión. Y bueno, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor Jesucristo. Les pido que cerremos nuestros ojos, nos concentremos y oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das para abrirla, para estudiarla, y te suplicamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, produce fe en nuestros corazones, Padre, y tenemos la confianza que tú nos escuchas, porque si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a rendirnos a ti. Ponemos delante de ti nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ánimo, nuestro entendimiento, y por favor quita todo estorbo que nos impida acercarnos a ti. En tu nombre oramos, Padre Santo, Señor Jesús bueno. Amén. Bueno, quiero leerles Mateo 8, el pasaje del 5 al 13. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, quiero titular esta enseñanza como una fe sorprendente. ¿Qué dijo Jesús? No he visto en Israel otra fe igual. Y vamos a desarrollar esta enseñanza en 3 puntos. Primer punto, fe y virtud. Punto número 2, identifiquémonos con el Señor Jesucristo. Y punto número 3, invitados al gran banquete o excluidos. 3 puntos. Y bueno, a manera de introducción, cuando hablamos acerca de este pasaje, el rasgo más característico de Jesús en el centurión es su fe. Dice: oh, qué grande fe, una fe que no se ha visto en todo Israel. Entonces podríamos hacer algunos comentarios acerca de la fe. Miren, a mí me ha pasado que es un concepto que se me hace ya tan abstracto que a veces las personas lo citan, y me ha servido pensar en la fe como un sinónimo de persuasión. Para ilustrar cuando alguien está persuadido, está convencido de algo, yo les quiero leer Mateo 26, 27, 20. Dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Cuando dice persuadieron, usa el mismo verbo. ¿Qué quiere decir? Que convencen, en este caso a la multitud, y más o menos no sabemos la historia de la crucifixión, están hablando de Jesús, pero podríamos enfocarnos en la condición de esta gente persuadida, de esta multitud, que cómo se comportaban delante de Pilato en el juicio, cómo estaban determinados a pedir que Jesús fuera muerto. Y si vamos recordando la crucifixión, Pilato de alguna forma quería evitarse esa sentencia y negociaba con el pueblo. Y le decían: bueno, nada más lo azoto y ya. ¿Y qué pasaba con ellos? Ellos estaban convencidos, persuadidos. Su objetivo era que Jesús muriera. Entonces no aceptaron, digamos, esa negociación. Pilato les dijo: bueno, podemos tener a Jesús o a Barrabás. Dijeron: no, queremos que mates a Jesús. Y no hubo nada que los detuviera. Y de alguna forma, ¿se acuerdan que dicen? Pues su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, ellos tuvieron el entendimiento, las ganas, la determinación de aceptar las consecuencias de lo que ellos pudieran decir. Y no nada más decían: bueno, intelectualmente creemos que es algo que nos conviene. No, ellos tenían la pasión, ellos hicieron cosas, ellos mostraban el deseo de obtener su propósito.
En este caso era la muerte de Jesús, y hasta que no lo crucificaron y quedó muerto, no se estuvieron calmados, ¿no? Entonces, las personas estamos persuadidos realmente de muchas cosas, y eso es lo que nos hace vivir como lo hacemos. Dice un versículo, tal cual es el pensamiento en su corazón, así es el hombre. Nosotros estamos persuadidos de nuestra forma de vivir y por eso vivimos así, pero solamente las persuasiones que vienen de la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, las que nos inspiran en base a la palabra de Dios y a la obra del Espíritu Santo, son fe. Entonces esa fe, así como en el caso de estas personas, digamos para mal, esa fe no nada más va a ser una convicción intelectual, ¿no? Que podría ser el caso, yo creo que de la mayoría de nosotros, que podemos tener información bíblica, que a lo mejor nos recordamos que dice la Biblia, por nada estéis afanosos, y no sabemos ese versículo, pero a la hora de vivir la vida práctica nos damos cuenta que nuestra fe es pequeña, que hay cosas que no nos afanan, que otras que sí. Jesús me dice, ama a tus enemigos y bendice a las personas, y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y a lo mejor me sé ese versículo, pero en base a qué tan convencido esté yo, voy a actuar de esa forma. Y si estoy muy convencido, si mi fe es grande, como vemos ahorita, vamos a ver el ejemplo de alguien que tiene una fe grande, venceré los obstáculos que sean, me enfrentaré a los riesgos, trataré de sobrepasarlos, aceptaré las consecuencias, pero voy a continuar con esa determinación proveniente de un mensaje de su palabra. Entonces, una persona de fe, podríamos pensar, es este centurión. ¿Por qué lo creemos así? Porque Jesús lo describe como alguien de mucha fe. Entonces, vamos al primer punto, fe y virtud. Y para eso yo quiero leerles una parte de 2 de Pedro 1:5. Miren, dice este pasaje, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que podríamos decir una convicción o ideas teológicas que nosotros aceptamos que son buenas, nos van a llevar a la práctica. Esa va a ser la evidencia de nuestra fe. Y miren, podríamos empezar viendo a este centurión. ¿Ustedes se acuerdan de dónde empieza todo? Viene Jesús del monte, después del sermón del monte, se encuentra al leproso, sana al leproso, y en eso el siguiente relato que nos narran es que viene un centurión, manda a unas personas porque está preocupado. ¿Se acuerdan por quién? Por su siervo que está a punto de morir, su siervo que está atormentado, está postrado en cama. Y hay algunas partes, este pasaje está muy relacionado con Lucas 7, ahorita tal vez veamos algunos versículos de Lucas 7, entonces la preocupación es de ese centurión, de ese soldado romano a cargo de un grupo de otros soldados, 80 o 100, y se preocupa por su siervo, por su sirviente. Entonces, en aquella época, en la época del Imperio Romano, del primer siglo, en tiempos de Jesús, pues la esclavitud era una forma normal de tener de la economía. Entonces, ¿cómo normalmente se comportaban las personas con sus siervos? Y miren, por ejemplo, hay un comentario de Aristóteles, el gran sabio, que además de que era muy inteligente y muy capaz y que tenía conocimiento casi de todas las ciencias del saber humano, también disertaba acerca de ética y de valores. Y entonces él dice, hablando de la esclavitud y de la relación entre amos y esclavos, dice, no puede haber verdadera amistad ni justicia con las cosas inanimadas, ni tampoco, por supuesto, con un caballo o un toro, ni tampoco con un esclavo como tal, porque amo y esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta viva, lo mismo que una herramienta es un esclavo inanimado. Esta última parte podríamos decir una herramienta, pues es un martillo, ¿no? O algo así. Pues un martillo es como un esclavo, nada más que no está animado. Entonces compara a un esclavo con una herramienta. Y luego hay otro pensador, Marco Terencio Varrón, de aquella época, dice, la única diferencia entre un esclavo y una bestia y una carreta es que el esclavo puede hablar. Entonces pensemos, así era, ¿no? Así era la forma en la que trataban a los esclavos, cómo se les consideraba. Y entonces vemos que este centurión
se preocupa por su siervo, se preocupa por su esclavo y va con Jesús. Ahora yo quiero leerles Proverbios 12:10. Dice Proverbios 12:10 que la persona santa se preocupa por su bestia. A ver, vamos a buscarlo. Proverbios 12:10 dice. Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Miren, podríamos pensar, bueno, es que esta persona se preocupa por su esclavo como si fuera una bestia, es muy diligente y cuida de su hacienda, pero si recordamos en el Evangelio de Lucas, les voy a leer una parte del versículo 3, Lucas 7:2, perdón. En Lucas 7:2 dice que quiere mucho a su esclavo. Entonces no nada más es una cuestión de, pues de que es diligente con sus propiedades, sino que dice que lo valora. La palabra viene de un verbo que es timeo. Lucas 7 dice, y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El centurión quería mucho a su siervo. Entonces nos damos cuenta que no nada más es alguien que se preocupa por las cosas, sino que siente afinidad por alguien que en esa cultura no valía gran cosa. Y luego empieza la narración a darnos otros rasgos acerca de este centurión. Dice que oye a Jesús, dice en Lucas 7:3, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, va y empieza a actuar, va a buscarlo. Entonces podríamos recordar lo que dice Romanos 10:17, la fe viene por oír, ¿no? La palabra de Dios, lo que él sabía acerca de Jesús fue lo que lo llevó a ir a buscar y a pedir ayuda de Jesús. Cuando Jesús manda a la comitiva para pedir esa ayuda, las personas empiezan a dar una descripción de él, y una de ellas es que dice, ama a nuestra nación. No sé si se acuerdan, ama a nuestra nación, etc. En cuanto a este punto podríamos recordar la relación que había entre los romanos y los judíos. Podríamos recordar que los israelitas eran unas personas perseguidas y odiadas desde siempre, que ni entre ellos se amaban, que había sectas, que había gente que, o sea, era una condición fea internamente, y aparte todos los imperios que los habían conquistado, pues tampoco los amaban, y ellos de alguna forma siempre se sintieron el pueblo de Dios, a pesar de que vivían en cautiverio o lo que sea, y tenían esa ¿cómo podemos decir? Esa identidad, esa percepción de una forma muy humana. Entonces cuando Jesús nació, cuando Jesús empezó su ministerio, las personas pensaban que iba a ser su libertador político, su líder, porque esa era la forma en la que ellos se sentían. Somos los escogidos, vivían en situaciones deplorables, pero imagínense, ¿no? O sea, digamos, pobres y delicados, ¿no? Entonces, si ahorita las personas no quieren a los israelitas, pues imagínense en aquella época, y lo que hace esta persona es sentir amor. Aquí cuando dice ama a nuestra nación, usan el verbo ágape, o sea, es un amor como el que Jesús tiene por su pueblo. Y también podríamos pensar que si él acude con Jesús, ha escuchado su palabra, no era porque, digamos, fuera una persona filantrópica, ¿no? Ay, se interesa por los desfavorecidos o ama al ser humano, sino que podríamos recordar que ese amor por el pueblo de Dios, recuerden que Jesús dice, la salvación viene de los judíos. Y Dios le hizo una promesa a Abraham, le dice, voy a bendecir a los que te bendigan. Entonces, un salmo dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ese aprecio por la nación, por los israelitas, proviene de la obra del Espíritu Santo, y de que él tenía el conocimiento que era el pueblo escogido, que Dios dio la instrucción que se amara a esas personas, no tanto porque fueran buenos o porque estaban pobrecitos, sino porque Dios lo ha determinado. Y en el tiempo de aquí de la narración, pues era algo difícil, feo, complicado, molesto. Y bueno, otro rasgo que nos ponen, dice que les ha edificado una sinagoga. Entonces vamos viendo, como pensábamos hace tiempo que yo les comentaba, cuando alguien está persuadido, ese amor o esas ideas en nuestra mente no se quedan en algo meramente teórico, sino que es lo que pasa con él. Pues invierte recursos, tiempo, lo que sea necesario para edificar un lugar. Y recordemos que en las sinagogas era el lugar donde se predicaba, se compartía, se enseñaba la palabra de Dios. Entonces no era, digamos, un parque, ¿no? Ay, nos hizo un parque o nos hizo un teatro porque estamos aburridos o
una ruta comercial, un lugar para que haya un mercado, sino que se interesaba en un lugar donde se pudiera exponer la palabra de Dios. Entonces vamos viendo cómo esta persona es generosa. Podríamos decir que, no sé, ¿no? Si lo vemos, es un tipazo este cuate, ¿no? O sea, tiene buenos sentimientos, se preocupa por los desfavorecidos y llega con Jesús. Vamos a empezar con el siguiente punto, ¿no? Ya vimos que es una persona de fe, porque así lo dice Jesús, y su fe se va mostrando en su forma de vivir. Es alguien que lo apreciaban los demás, que tiene, digamos, un buen respaldo. Podríamos recordar que en Proverbios dice que si somos personas sabias tendremos gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Entonces era algo notorio. El siguiente punto, punto número 2, identifiquémonos con el Señor Jesús. Miren, Jesús va en camino hacia casa de este centurión y él manda otra comitiva y le dice, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y no sé si se acuerdan que él usa una palabra, también yo soy una persona de autoridad, ¿se acuerdan? Cuando dice esa palabra también, podríamos entender que está comparándose con alguien, ¿no? Yo como tú, ¿no? Oye Jesús, yo como tú somos personas de autoridad. Y entonces si nosotros vemos cómo se describe el centurión, podríamos entender o sí percibir rasgos acerca de Jesús, que el centurión habla de él, dice que es una persona de autoridad porque le dice a alguien ve y lo hace. O sea, tiene la capacidad de dar órdenes, esas órdenes no se cuestionan, se cumplen de forma inmediata. Y entonces podríamos nosotros entender, bueno, ¿sí Jesús tendrá esa autoridad? Recordemos en los evangelios que después de que pasa la tentación de Jesús, llegan los ángeles, ¿verdad? Y lo sirven. Cuando Jesús lo van a crucificar, les voy a leer Mateo 26:53, Jesús dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cuando nació Jesús vinieron los ángeles y lo adoraron. Entonces también es importante ver que ese siervo considera que Jesús tiene autoridad en el mundo espiritual porque no le pide un favor físico de alguna forma. Creo que cuando él dice que es una persona de autoridad y considera a Jesús como alguien de autoridad, no se refiere a sus discípulos. Pues manda a tu discípulo para que me ayude o me traiga un paquete. Lo que él está pidiendo es una sanidad sobrenatural, por medios, digamos, asombrosos, porque Jesús tocó al leproso. Pero aquí le está diciendo, no necesitas estar aquí, inmediatamente, no necesitas tocarlo, sino que tú desde donde estás, con que hables, tienes el poder y la capacidad para operar ese milagro. Entonces vemos que el centurión reconocía la autoridad espiritual de Jesús y confía en él, y entonces si nosotros vamos desarrollando esa fe, podemos identificarnos con Jesús, podremos entender cómo piensa, podremos, digamos, atrevernos a hacer cosas, podemos ir conociendo cómo es Jesús. Recuerden que este centurión, cuando empieza a hablar de Jesús, dice, no soy digno que vengas a mi casa. Podríamos pensar, bueno, es que nadie es digno, ¿no? Él entendía que Jesús era alguien santo, que Jesús es una persona que, cuando dice, no quiero que vengas a mi casa, y después manda una comitiva, que no fuera a su casa era porque, según la tradición, si un judío se metía a la casa de un gentil, se contaminaba ceremonialmente. Y cuando él dice, ni siquiera tengo, digamos, el deseo, la integridad de comparecer delante de ti presencialmente. Entonces vemos que entendía que Jesús es santo, que él era indigno. Y creo que algo que nos puede ayudar a nosotros, creo que algo, digamos, mejor, porque estamos ya en una dispensación diferente, dice, en un mejor pacto, bajo mejores promesas, que nosotros pues tenemos esa misma condición del centurión, pero Dios nos ha hecho dignos porque ve a Jesús en nosotros. Si somos redimidos, podemos recordar que dice Dios, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Entonces tenemos, digamos, la oportunidad de tener una relación más confiable con Jesús, de más intimidad, sin que necesariamente Jesús esté físicamente. Y miren, yo quiero citarles Lucas 19, Jesús habla con Zaqueo y dice, Lucas 19, versículos 5 y versículos 9,
Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Unos versículos después Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Al ver estos versículos yo puedo pensar que podemos decirle a Jesús, acércate a mi vida, acércate a mi casa, por favor, ven, quiero estar cerca. Si este centurión tenía ciertas barreras, a través del sacrificio de Jesús creo que podemos tener más cercanía, más relación con él. Y vamos al siguiente punto. Tercer punto, invitados al gran banquete o excluidos. ¿Qué es lo que pasa después de que Jesús escucha la petición de este siervo? De que ve todo el contexto, dice que en aquel tiempo él habla acerca de un banquete. Dice, muchos de los israelitas van a estar en el banquete y otros van a estar excluidos. Miren, vamos a leer otra vez. Vamos a leer esta parte. Dice, versículo 11, Mateo 8:11, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasa? En este pasaje nos están dando una muestra. Mateo nos comunica que la salvación no nada más era para los judíos, sino también para los gentiles. Un gentil que era una persona que se supone no se esperaba mucho de él o de que tuviera temor de Dios, bueno, es una persona que se acerca a Jesús. ¿Se acuerdan en el leproso? Podríamos decir que son dos acontecimientos que tienen ciertos contrastes. ¿Se acuerdan del leproso? El leproso era un judío. ¿Y en qué condición estaba? ¿No? Muy enfermo, en una situación de mendicidad, repulsivo. Podríamos pensar que era el estrato social más bajo, más feo de toda la sociedad. Pero aquí se acerca ante él un centurión, una persona que tiene un buen rango, que tiene solvencia económica, que lo respetan los demás. Entonces la salvación no nada más es para judíos o para gentiles, sino para cualquier clase de personas, de la condición social que sea, de la educación, a lo que se dediquen, gente exitosa, gente que le ha ido mal, es para todos. Y entonces Jesús dice eso, bueno, al referirse aquí dice a las personas, principalmente a los israelitas, a los judíos, que ellos se sentían, digamos, salvos, que se sentían el pueblo de Dios simplemente por su trasfondo racial. Y entonces Jesús les dice, no, digamos, no se confíen, muchos de ustedes, muchas de estas personas van a ser excluidas del reino de Dios, y eso es algo, podríamos decir, pues, paradójico, porque eran las personas que se supone que decían que tenían fe en el Dios verdadero, que no se juntaban con los que no eran israelitas porque se contaminaban, los llamaban paganos, decían, no, ustedes váyanse, ¿no? Se supone que ellos eran los que profesaban seguir a Dios y tener una relación real con el Creador, con el Dios verdadero. Entonces, aquí Jesús nos dice que la forma de relacionarnos con Él es a través de la fe. No importa un trasfondo, no importa que yo me sienta que tengo algún derecho, que yo esté familiarizado con la ley de Dios, que no sé, ¿no? O sea, en el reino no hay títulos nobiliarios, no podría yo decirle a Jesús algo. Y entonces Jesús cita acerca de un banquete. Dice, muchas personas van a estar en un banquete sentados con Dios, y dice, y los hijos de aquí, los judíos van a estar echados fuera. ¿Se acuerdan que esto pasa en Capernaum? Una ciudad, digamos, dentro de Judá, bueno, de los judíos. Y se acuerdan que Jesús empieza a decir, ay de ti Capernaum, si se hubieran hecho todas estas señales, si son incrédulos, ¿se acuerdan? Entonces, o sea, tristemente se cumplió. Las personas que se supone que debían de responder al Mesías, ¿qué hacen? No creyeron en él. Y otras personas que a lo mejor no tienen mucho trasfondo o mucha familiaridad con la ley de Dios, creyeron en él. Entonces podríamos en este punto pensar en algo así. Miren, quiero leerles segundo libro de Reyes, versículos 1 y 2. Ahí en ese pasaje las condiciones estaban muy mal en el pueblo de Israel, y entonces un profeta que se llama Eliseo da un mensaje.
Dice, dijo Eliseo, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 sea de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. O sea que la comida iba a estar barata, iba a ser accesible. Y entonces contesta una persona, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, o sea, le contesta Eliseo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Bueno, este tercer punto puede tener una aplicación primaria, como lo hace ver aquí Jesús. Habían personas que profesaban ser del pueblo de Dios y no eran salvas. Y se confiaban. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, hay una parte en la que Jesús dice, te voy a comparar con unos muchachos que dicen, tocamos flauta y no bailaste, y criticaban a Juan el Bautista. Llega Jesús y le dicen, no, pues a ti también te criticamos porque eres un hombre comedor de comedor y comilón y te juntas con los pecadores, ¿no? Entonces tenían a Jesús cerca y les caía mal. Hay otra parte, por ejemplo, cuando hablan así de banquetes, ¿se acuerdan de la historia del hijo pródigo? El hijo que se queda en la casa, el respetable. Cuando llega su hermano y es salvado, ¿qué es lo que hace el papá? Hace un banquete, y el hijo que se quedó en la casa, ¿dónde está? ¿Se acuerdan? Él se sale. Yo no quiero estar en ese banquete porque tú... Entonces vemos que esas personas tenían su religión. ¿Se acuerdan que cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, tiene a publicanos y a los fariseos? Y entonces los ejemplifica. La gente farisea es la que se supone que está bien portada, se quedó en la casa, no fue a los cerdos, pero cuando ve que hay alguien que se salva, se enojan, ¿no? Entonces Jesús decía, miren, ustedes ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar. Y ese es un peligro, es un mensaje que le hace Jesús a esas personas. Y le dicen, no se han rendido a Jesús, no tienen fe en Jesús. Puede haber alguien que sea intelectualmente, tenga alguna formación religiosa, que diga, bueno, pues yo y Dios, pero ¿qué va a pasar? No, Jesús no es su Señor, no se han rendido a Él. Como en el caso, por ejemplo, de la parábola del hijo pródigo, el que se queda se enoja con Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan en el desierto, el pueblo que ha salido de Egipto? ¿Qué hacían con Jesús? El pueblo de Israel, el pueblo escogido. ¿Qué le decían a Dios? Estamos hartos de este pan tan liviano, ya no queremos peregrinar, tenemos calor, vamos a regresarnos a Egipto, vamos a hacer un becerro. Decían que eran el pueblo de Dios, pero ¿qué pasa? Ante la ausencia de fe va a haber siempre un choque, ¿no? Dice la Biblia, no pueden andar dos juntos en el camino si no están de acuerdo. Entonces, ¿qué pasaba, digamos, también en la época de Jesús? ¿Qué puede pasar en nuestra vida? Una relación, una profesión de fe, que se supone que fuera cristiana, pero realmente sin fe y sin un nuevo nacimiento, va a ser algo molesto, va a ser algo frustrante, va a ser algo, un fracaso. ¿Y en qué va a terminar? Dice aquí Jesús, en el lloro, en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces podríamos ver eso, ¿no? Una persona con una religión no se la va a pasar muy bien, no va a decir, ay, soy un cristiano sin fe, no he nacido de nuevo, pero lo disfruto, ni siquiera, ¿no? Va a pasar algo parecido como al pueblo de Dios, los menospreciaban, las demás naciones los humillaban, ejercían autoridad sobre ellos, su cristianismo no funcionaba. ¿Y en qué termina? En el lago de fuego, ¿no? Hay una parábola que cita Jesús, que hay un banquete de bodas y una persona va a ese banquete sin estar vestido apropiadamente. ¿Y qué dice? Lo toman y lo echan fuera, ¿no? Entonces, podemos pensar que a Jesús nadie se le va a escapar en el banquete, ¿no? No voy a poder vivir una vida incrédula en la que mi cristianismo no funcionó, pero tengo la idea, tengo la esperanza, tengo la expectativa de que algo va a pasar y voy a llegar al cielo y entonces sí me va a recibir Jesús. Nunca fue mi Señor aquí en el mundo, nunca nos llevamos bien, fue frustrante, estuvimos chocando en nuestra forma de pensar, nuestra vida, nuestros valores, nuestro carácter, no me identifiqué con Él, pero voy a llegar al cielo y sí me va a recibir. Entonces, pues es algo ilógico, ¿no? Es algo irracional. Ahora, el otro ejemplo podríamos pensar, bueno, si somos salvos, pero
aquí Jesús hace una comparación. En un gentil, en alguien que no se esperaba mucho de él, hay una gran fe, ¿no? Jesús nos pone como ejemplo de fe esta persona, el centurión. ¿Qué podemos hacer? Pues decirle a Jesús que nos convenza, que nos persuada. Y podríamos ir comparándonos con esta persona. Bueno, ¿qué tanta fe tengo? Amo a las personas, me preocupo por ellas. Este centurión se preocupaba por su siervo, amaba a gente que no era digna de amar, y se pone a orar, y se pone a orar, y sana el siervo. O sea, Jesús cuando sana a esta persona no dice el siervo tuvo mucha fe, la fe es del centurión. Entonces podríamos pensar que si Jesús aumenta nuestra fe, vamos a poder bendecir a los demás. El siervo no se habla de su destino eterno, no es algo que podamos transmitir nuestra fe a otras personas, pero los podemos bendecir. Podemos identificarnos con Jesús, podemos ir pensando como Él piensa, podemos enfocarnos en sus valores, podemos ser transformados. Y entonces, ¿qué podríamos entender? ¿Cómo podríamos concluir esto? Dios puede hacernos, puede poner esa gracia en nosotros para que nos querramos acercar a Él. Si nos damos cuenta que a lo mejor un esclavo, bueno, no tenemos esclavos en la actualidad, pero no me cae bien la gente desfavorecida, no me caen bien mis enemigos, no tengo mucho amor, no me preocupo, ¿no? El centurión edificó una sinagoga para el estudio de la Biblia. Si yo no tengo esos rasgos, pues puedo decirle, mira el tamaño de mi fe, aumenta mi fe. ¿Se acuerdan? Le dije a los discípulos a Jesús, aumentanos la fe. Entonces es algo que Dios puede producir en nosotros, que nos va a llevar a circunstancias, a bendecir a los demás y a obtener resultados sobrenaturales, sorprendentes. Entonces vamos a terminar con esa promesa, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y Padre Santo, te damos gracias porque nos pones como ejemplo de fe alguien que no tenía mucho trasfondo religioso, alguien que se preocupaba por los demás. Y te damos gracias, Padre, porque ahora nosotros podemos tener más herramientas, más elementos, tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros y puedes aumentar nuestra fe. Te pedimos perdón, Padre, porque nos haces ver que la fe se genera por tu gracia, no es algo espontáneo, no es algo que de repente va a pasar, es algo que tenemos que buscar y nos ponemos delante de ti, Padre, para que tú operes ese milagro, porque es una gracia, porque es tu influencia en nuestro corazón y te suplicamos que así lo hagas. Por favor, cambia nuestro corazón, ayúdanos a tener fe, ayúdanos a estar dispuestos a ti. Te damos gracias, Padre, porque tienes esa intención, porque en cuanto el centurión puso esa petición delante de ti, dijiste, voy a ir, yo iré y lo sanaré. Te pedimos por nuestro prójimo, ponemos delante de ti personas en nuestra familia, a nuestro alrededor, que podríamos pensar están como ese siervo que estaba postrado, ese siervo que estaba atormentado y estaba a punto de morir. Y podríamos pensar que tú, Jesús, eres como el centurión, que dices que tenías la intención de ir, que amabas a ese siervo, a un siervo que no se podía salvar, que estaba en una condición grave, y tú fuiste y lo salvaste. Y no tienes que estar físicamente, Jesús, no tienes que tocarnos, no es así ahora, tú desde la distancia puedes hacerlo. Ayúdanos a reconocer quién eres, Jesús, así como lo hizo el centurión, que tienes el poder, que puedes decir la palabra, que tu palabra la has dicho a través de la Biblia, que nos las has dejado, la has registrado. Te damos gracias porque tienes esa buena intención y ese amor. Te pedimos, Padre, que operes de esa forma, que nos ayudes a entender que eres valioso, que eres santo y que no somos dignos y que no eres nuestro sirviente o alguien con el mismo rango que nosotros, que eres el Señor, que eres alguien que tiene absoluta autoridad. Y te damos gracias también porque quieres bendecirnos.
Ayúdanos a tener esa confianza. Convéncenos, Padre, si realmente podemos esperar de ti ese banquete continuo. Podemos entender que nos vas a perfeccionar. Podemos vivir gozosos en esta vida espiritual aquí en la tierra. Podemos entender que has preparado un lugar para nosotros en la eternidad. Y si no es así, Padre, si hay personas que pueden ver día a día que no hay un banquete continuo, que no hay fe, que su vida no es algo que refleje una empatía, una amistad, un respeto por Jesús, Padre Santo, te pedimos por esas personas, te pedimos que las redargullas, que les regales ese nuevo nacimiento, que no veamos la bendición, por favor, Padre, que no veamos cómo otras personas son transformadas, son bendecidas, reciben la provisión sobrenatural, abundante, urgente, y nosotros nos quedemos solamente viéndote pasar de lejos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a experimentarte de primera mano, ayúdanos a poder rendirnos a ti. Perdónanos y líbranos de ser como esas personas que se confiaban, que pensaban que tenían una religión, que decían, bueno, pues tenemos cerca a Jesús, estamos familiarizados con Él, Él me conoce, me va a tolerar. No, Padre, tú aumenta nuestra fe, Señor. Dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte. Solamente te podemos agradar si tú aumentas nuestra fe. Y te damos gracias por las tribulaciones, te damos gracias, Padre, la enfermedad, ese problema en la vida del centurión fue algo que le permitió evidenciar su fe, fue algo que tú usaste para glorificarte, y te damos gracias y tenemos esa confianza, y ayúdanos a entender cuando estemos en necesidades, en problemas, en situaciones difíciles, que no son nuestros recursos, que no somos autosuficientes, y que en ese momento tenemos la oportunidad de ver cómo vas a actuar. Gracias porque eres bueno, gracias porque quieres persuadirnos, quieres llevarnos a la práctica, quieres hacer que podamos aumentar nuestra fe, que podamos tener el carácter de enfrentar las circunstancias, las consecuencias que puedan ser adversas, los riesgos que haya, pero va a valer la pena. Te bendecimos, Jesús bueno. Te damos gracias porque nos amas, porque si has comenzado en nosotros tu buena obra, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Jesús bueno, en tu nombre oramos. Amén. Pues vamos a continuar con el mensaje. Dios los bendiga mucho. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy aprendimos acerca de la fe de ese hombre gentil, de ese centurión. Y bueno, basados en ese verso, en ese pasaje que el día de hoy aprendimos, podemos ver también que este hombre gentil, que este hombre que había escuchado de Jesús, había escuchado lo que Jesús estaba haciendo en la región, y cuando este hombre tuvo una necesidad, no dudó. Él no conocía las escrituras, él no conocía si las profecías estaban cumpliendo o no, él simplemente había escuchado de la fama de Jesús, lo que él había estado haciendo, y cuando él tiene una necesidad, él no lo duda, él se acerca a Jesús, lo busca, se acerca a Jesús, clama a él, le pide ayuda, sabiendo, teniendo la certeza, con base en lo que él había escuchado, la fama que tenía Jesús, que él lo iba a hacer. Y bueno, vemos a través de los versos que hoy vimos, dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Una vez que este hombre se acerca y le dice a Jesús que su criado está enfermo en su casa, necesitado, le dice, sí, voy a ir. Y este soldado responde, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y con estas palabras podemos ver en el verso que sigue
que Jesús se admira, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esos hombres que habían escuchado de las profecías, esos hombres que estaban esperando a ese Mesías, estaban viendo que las profecías se estaban cumpliendo, pero seguían incrédulos. Todavía seguían dudando si era o no era, o habían de esperar a alguien más, y lo tenían enfrente, estaban siendo testigos de cómo se estaban cumpliendo cada una de las profecías y seguían en su incredulidad. Entonces, bueno, vemos como un hombre que apenas había escuchado de la fama de Jesús, pudo tener fe en él, y nosotros podemos entonces preguntarnos, ¿conocemos a Jesús? Decimos conocerlo, decimos ser sus hijos, pero ¿qué tanta fe tenemos en él? ¿Qué tanta fe tenemos en que nuestra provisión está basada no en mis posesiones, no en mis talentos, no en mí, no en mis fuerzas, no en mis capacidades, esa es la palabra, no en mis capacidades, sino en Él, en lo que Él ha prometido hacer? Este hombre escuchó lo que Jesús estaba haciendo. Nosotros tenemos la Biblia completa, tenemos su palabra, tenemos sus promesas y sabemos que Él se ha comprometido a cuidar de nosotros, que nuestro sustento está guardado en Él, nuestro sustento está seguro en Él, y cuando viene el tiempo de los diezmos y las ofrendas, tenemos esa lucha, tenemos esa duda. Realmente, si doy, ya no me va a alcanzar, entonces mis cuentas ya no dan, mis matemáticas ya no dan. Si le doy, entonces ya le quité este cachito de aquí y ya no me va a alcanzar. ¿Realmente estoy confiando entonces en la provisión y el cuidado que Dios tiene de mí? ¿O estoy confiando en mis matemáticas, en mis cuentas, en mis ingresos? ¿En qué estoy confiando? ¿En la palabra de Dios o en mí? Vimos también que decía el mensaje de hoy, que este hombre le dijo, yo soy como tú, tú tienes autoridad, tú eres hombre de autoridad y yo también tengo autoridad. Nos identificamos con Jesús en el momento de la ofrenda. Él se dio a sí mismo, nos dio lo mejor que Él tenía, nos dio su vida, para poder entonces el día de hoy acercarnos confiadamente al trono de su gracia, y dice la Escritura, y hallar el oportuno socorro. Nosotros nos identificamos con Él, nosotros confiamos en Él de esta manera y depositamos en Él nuestra fe, nuestras cargas, le damos lo mejor de nosotros, o seguimos en incredulidad, seguimos dudando. Y bueno, pues es tiempo de cuestionarnos y decir, ¿realmente en dónde estoy? ¿Realmente qué pienso? ¿Realmente lo que hago, con qué actitud lo hago? Si ofrendo con gusto, si ofrendo con duda, si mejor no ofrendo entonces. El día de hoy fuimos confrontados con la palabra en el ejemplo de este hombre. Imitemos el ejemplo de este hombre. Tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo, tengamos fe en que nuestro sustento proviene de Él y no de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestras cuentas, de lo que nos guardemos en la bolsa, de lo que tengamos o no tengamos en el monedero, sino que nuestro sustento viene de Él. Ofrendemos con gusto, identifiquémonos con Él, dándole lo mejor que tenemos, porque Él se dio a sí mismo y nos dio lo mejor que Él tenía. Y el día de hoy podemos estar sentados aquí y decirle, Abba Padre. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos das para reunirnos en tu nombre. Te damos gracias también por este tiempo que tú nos das para poder ofrendarte de lo que tú nos has dado, Señor. Bendice estos diezmos, bendice estas ofrendas, Señor, que con gusto el día de hoy ponemos delante de ti, que con gusto en esta mañana presentamos delante de ti. Gracias te damos porque a lo largo de nuestra semana, porque a lo largo de nuestra quincena, Señor, porque a lo largo del mes, tú has sido bueno para con nosotros, tú has suplido todas nuestras necesidades, tú nos has dado la capacidad, la fuerza, el vigor de salir cada mañana a trabajar, Señor. Tú has estado con nosotros, has guiado nuestros caminos,
nos has guardado en nuestro entrar y en nuestro salir. Hemos podido llevar a cabo la jornada laboral porque tú estás con nosotros, porque tu gracia, tu misericordia siempre han estado con nosotros y hemos sido testigos de cómo siempre estás con nosotros. Hemos sido testigos de que tú suples todas y cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, porque podemos clamar a ti sabiendo que tú estás ahí, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú nos respondes, Señor, sabiendo que tú nos cuidas, que nuestro sustento proviene de ti y no de nosotros. Gracias te damos porque nos concedes el privilegio de poder participar de este don, de la ofrenda, Señor, y bendecirte también, Señor, de lo que tú nos has bendecido, darte una parte de lo que tú nos has bendecido, de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque siempre estás con nosotros y has prometido que estarás con nosotros hasta el fin de nuestros días. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a tener nuestra mirada en ti y no en las situaciones, no en las circunstancias, Señor, no en los problemas, no en las situaciones, Señor, sino en ti, en que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro sanador, nuestro Salvador, en que tú nos provees, Señor. Gracias por estar siempre ahí. Te damos la gloria, la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.